Amados hermanos y hermanas, seguimos en esta experiencia maravillosa de estudio, de oración, de alabanzas al Señor, por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. Nos sentimos, hermanos, llenos de gozo de ser parte de este peregrinaje hacia la Jerusalén celestial. Y aquí estamos agradecidos con el Señor y por usted que madruga y también por los que nos ven por definido el tema. Es una bendición desde aquí poder estar compartiendo lo que el Señor ha estado haciendo en nosotros y invitando al pueblo de Dios, hermanos. Este es el tiempo este es el tiempo del aposento alto. Este es el tiempo el aposento alto es una experiencia que debemos repetir, la experiencia de el reaprender. La experiencia del aposento alto en el Nuevo Testamento, a veces nosotros queremos el derramamiento del Espíritu y hablamos de la lluvia tardía, pero no hubo lluvia tardía sin aposento alto. Es más, la lluvia tardía fue en el aposento alto. Y cuando digo aposento alto, estoy haciendo la relación a la experiencia que ellos vivieron con el Señor, ¿sí? Con el Señor, un curso intensivo de preparación. 40 días el Señor estuvo con ellos de una manera especial y, y eso los preparó a ellos para, para la obra que que el Señor los estaba llamando. Así que el aposento alto también lo podemos nosotros mirar porque ellos estaban a punto en el aposento alto, fue la etapa de preparación para que ellos entraran con él. ¿A dónde? ¿A dónde ascendió el Señor después del aposento alto? Al ¿Y de lugar dónde mandó santo. el Espíritu? Muy bien, hermano. Entonces lo mandó ¿de dónde? Estaban preparándolos para que ellos entraran con él. ¿A dónde, hermanos? Al lugar Al santo lugar. del celestial. Y entonces desde el lugar santo del celestial les derramó. Yo quisiera que vayan conmigo aquí a la palabra del Señor en el libro de Hechos, porque vamos a tomar tipo y antitipo. Tipo y antitipo, sombras, realidades, promesas hechas, promesas cumplidas. ¿Sí? Vamos al libro de Hebreo, de Hechos, capítulo 1, versículo, esta palabra, hermanos, verso 8. Yo creo que todos nosotros hemos leído alguna vez ese texto como adventistas. Dice la promesa dice, hermanos, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en lo último de la que y en lo último de la tierra. De paso, la lección de este trimestre enfocó este texto en las dos primeras lecciones. Igualmente, hermanos, aquí hay una aplicación importante y una explicación importante de este texto. Dice el Señor aquí la palabra, la palabra testigo. La palabra testigo se ha malinterpretado, hermanos. Algunos traducen la palabra testigo como mártir. Y aquí la palabra testigo eh, tenemos que entenderla en el contexto, porque el Señor no llamó a sus hijos para que murieran por Él. Lo voy a repetir, el Señor no llamó a sus hijos para que murieran por Él. El Señor los llamó para que dieran testimonio de Él. ¿Para qué los llamó el Señor? Los llamó para que dieran testimonio de Él, que en el ejercicio de ese cometido las cosas estaban adversas y muchos murieron. Ese fue el resultado de, eh, de estar siendo testigos. La palabra mártir para nosotros
martireo y todo esto, ¿no? De pronto sería bueno usar la palabra testigo en el hebreo, que significa, o cómo el término, si el hermano Luis nos puede ayudar, la diferencia entre el griego y el hebreo, nos puede ayudar a entender esto, ¿sí? El Señor, hermanos queridos, en primer lugar nos llamó para que seamos testigos de lo que Él ha hecho, de lo que Él está haciendo y de lo que Él lo va a hacer, de lo que Él va a hacer. Miren, lo vamos a mirar aquí, hermanos, cuando ellos eligen al reemplazo de Judas. Vamos a mirar aquí, eh, vamos a leer Hechos 1, aquí está hablando Pedro, el apóstol. Vamos a leer Hechos 1, versículo 15. Vamos a mirar porque está el contexto para nosotros ubicarnos en lo que queremos, lo que se puede decir aquí en este tramo, ¿sí? Dígame, hermano, ¿quién lo puede leer, por favor? Hechos 1:15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Amén. Hermanos, es necesario que se cumpliera la palabra que el Espíritu Santo por la boca de David había anunciado acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, Síganle, Miguelito. y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Miren lo que Este están diciendo, ¿verdad? Que tenía parte en este ministerio, ¿sí? Siga leyendo. Pues, que había adquirido un campo con el salario de su iniquidad, cayó de cabeza y se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que significa campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho con nosotros testigo de su resurrección. Amén. Escuche, vamos a parar allí, hermano. ¿Cuál fue el criterio que se tuvo para nombrar el reemplazo de Judas? ¿Sí? Y esto es De los que importante andarán para que... con ellos, ¿Ah? ¿Cuál fue el de los que criterio? estaban con ellos, pastor. ¿Ah? Por tanto, miren, el verso 21, aquí está el criterio importante para que usted entienda lo que es un testigo. Un testigo es alguien que ha visto y ha oído. ¿Estamos? Un testigo es alguien que ha visto y ha oído. Ah, que le tocó morir por lo que vio y oyó, ya ese es otro cuento. Ya eso es otro cuento. Pero no podemos decir que un testigo es un mártir, ¿ya? Porque el Señor dijo, me seréis testigos, ¿sí? Y aquí estamos encontrando en el contexto apostólico lo que significa la palabra testigo. Sea uno, dice aquí, el verso 21, comenzando desde la inmersión de dónde. Por tanto, de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el maestro convivió con nosotros. Estaban nombrando un reemplazo, un discípulo, un Judas, comenzando desde su inmersión, comenzando desde su inmersión por Cata. Mire el punto de inicio de la historia, de la experiencia. Comenzando desde su inmersión por Juan hasta el día en que se lo llevaron arriba. ¿Hacia dónde?
hacia el lugar santo. ¿Canta? Y aquí podemos nosotros meter esto en el santuario y podemos de una hacer todo lo que querramos. Aquí está hablando de la experiencia del campamento, el cordero, ¿ya? El cordero en el campamento, el cordero en el lugar santo, y ahora el cordero que en el lugar, perdón, en el atrio y el lugar santo. Es necesario que sea nombrado uno como testigo con nosotros de su resurrección. Ah, que les tocó morir por lo que dijeron, por lo que vieron y oyeron. Ya es un asunto, es el resultado de ser un testigo. Es un resultado de ser un testigo, hermanos queridos, porque muchas personas dicen, me seréis testigo, no, martireo. Hermano, en el contexto es ser un testigo de lo que hemos visto y oído. Eso dijo Juan. Eso dijo Juan cuando escribió la carta. Lo que hemos visto y oído, de eso hablamos. ¿Sí? Es más, aquí mismo podemos encontrar más cosas aquí en el libro de Lucas. Eso es lo que es un testigo. Entonces, es importante esto para lo que vamos a compartir hoy, hermanos. ¿Sí? Porque lo que estamos viendo es que el Señor siempre ha tenido sus testigos. Y qué vergüenza que hoy haya un grupo que se llama los testigos de Jehová. Lo digo con vergüenza. Y lo vamos a ver. Y espero que nosotros no estamos aquí atacando a ningún grupo en especial. Lo digo por vergüenza. Porque todo esto se ha rebajado a unos términos humanos impresionantes. Y hoy le va usted a preguntar, ¿usted sabe lo que el Señor ha hecho? Lo que está haciendo y lo que va a hacer. Son los que menos saben de la agenda del Cordero. Y aún así se hacen llamar, ¿qué cosa? Testigos. Vamos a mirar otro texto aquí importante, hermano, porque esto nos ayuda aquí, la palabra testigo, ¿sí? Ahora noten, esa palabra, el testigo da testimonio, ¿sí? Vamos a mirar aquí, hermanos, en Hechos 1:1 para que nosotros ubiquemos. Aquí está en ejercicio un testigo, pero este es un testigo importantísimo, ¿sí? Hechos 1:1, ¿qué dice, hermano? Vamos a leerlo. En mi primer escrito, Teófilo, me Ajá. refería a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el Muy bien. día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. Hermano, ¿aquí hay un testigo o no hay un testigo? Sí, Amén. Señor. Hay un testigo. Hay un testigo. Está hablando de lo que vio y de lo que el Señor hizo y de lo que el Señor enseñó. Lo que sucede es que Judas no fue un testigo directo. Perdón, Lucas fue un testigo, no fue un testigo directo, sino un testigo que indirecto. Fue un testigo indirecto, ¿ya? Porque dice que él, ¿cómo formó su evangelio? ¿Sí? Tenemos que ir a Lucas 1:1. Vamos a buscar Lucas 1:1. Para eso es que el Señor nos ha dejado la palabra, hermanos, ¿sí? Para que nosotros la exploremos. ¿Listo? Lucas 1:1, ¿qué dice? Dice así, pastor, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de nosotros, de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, Ujú. tal como nos la enseñaron desde el principio, las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Voy a leer otra vez, hermano Miguelito, y léalo mejor. Sí, está leyendo mal. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron desde el principio, las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Porque él Tal no fue, como, o tal sea, como, él no tal la vio. como, pastor, pero ese ahí dice, tal como nos la enseñaron los que desde el principio la vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¡Wow! ¡Qué cosa tan clara, hermanos! Entonces, esto nos va a ayudar aquí. Ahora, hermano, eso que ellos vieron y oyeron, ellos en la jerga común,
le llaman evangelio. La palabra evangelio, el evangelio, esa es otra palabra aquí que tenemos que nosotros entender en su verdadero contexto para poder entender esto, ¿sí? Por ejemplo, hermanos, el evangelio de San Mateo. Noten, si alguno tiene la Biblia israelita nazarena, ¿sí? ¿Cómo, o si pudiera usted tener la Biblia nazarena, cómo dice, cómo dice? En mi Biblia, aquí la tengo, dice, libro de Matitía, ¿sí? Acá libro de Mateo, Matilla. ¿sí? Matilla, listo, gracias hermano, ¿sí? Mateo, no dice el Evangelio según San Mateo. ¿Quién insertó esos términos? ¿Quién los acuñó? La palabra evangelio aquí, ¿quién la acuñó? ¿Ya? Y la palabra san, ¿quién la acuñó? Imagínense al Señor llamando a dos cosas claras aquí, hermano, que nos pueden ayudar en esto que estamos tratando de entender aquí. Imagínense al Señor llamando, San Mateo, ven acá un momentico. Mira, San Pedro, necesito tal cosa. ¿Sí? Imagínense esto. eh, Mira, San Marcos, ves a tal lugar. Esos serían los términos del, ¿sí? En el cotidiano del Señor con sus discípulos, o este otro, que los discípulos le digan, Jesús, Jesús mira esto, Jesús mira esto. Hermano, yo no creo que los discípulos le hayan dicho al Señor en el contexto de lo que estamos estudiando, Jesús. Ellos decían, maestro, rabí. Había un respeto, hermanos. Había un respeto y hoy se perdió ese respeto. Y lo digo, lo hago un paréntesis aquí, hermano, porque uno escucha a muchos hermanos orando en el nombre de Jesús. Mire, hermano, ni yo a usted le digo, yo no le digo Luis. ¿Cómo le digo yo? Hermano Luis. ¿Y qué representa la palabra hermano aquí? Un respeto, ¿sí o no? Por eso es que el primer ángel dice, tema a Dios y dele gloria. Respete a Dios. Hoy los que dicen ser seguidores del Señor le están faltando el respeto. Y uno escucha a los predicadores, ven a Jesús, ven a Jesús. Hermano, al menos diga, ven a nuestro Señor Jesucristo. Eh, y como ya eso se volvió popular se acuñaron esas cosas. Ahí están y quién las quita, ¿ya? Y el insensato dice, bueno, y el Señor no dijo que pidáis en mi nombre. Entonces usted va a pedirle algo aquí en la casa mía, un ejemplo, yo no estoy y yo lo mando y usted viene a mi casa y entonces le dice a mi esposa Carolina, Oscar manda Oscar manda que tal cosa. Y de una eso sacude, como así. Si ese es de la iglesia, un hermano de la iglesia, y va a decir, solo estoy haciendo una relación aquí porque me ha parecido interesante esto, hermanos. Y nosotros estamos reproduciendo una manera de orar. Aún los discípulos, Pablo habla siempre de nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Maestro. Estoy haciendo y cierro el paréntesis, porque aquí hay cosas que necesitamos arreglar. Primero, la palabra evangelio, la palabra significa buena nueva. Y de pronto para alguno, en el original, y usted puede buscar, hermano, en el diccionario bíblico adventista y va a encontrar allí mismo que la palabra evangelio fue añadida por sabiduría humana. ¿Ya? Porque para nosotros evangelio es lo que el Señor hizo, o sea, todavía sigue siendo evangelio,
para nosotros lo que el Señor hizo hace 2000 años casi. Y eso es interesante, 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 ¿sí? Y es lo que estamos tratando aquí de tratar. La palabra testigo, ¿testigo de qué? Y la palabra evangelio, porque la palabra evangelio significa buena nueva. Entonces, algo que es bueno y algo que es nuevo. Entonces, por esa razón, ellos insertaron la palabra en ese mundo y nosotros hoy entendemos que no era el plan del Señor, porque es que el Señor dice en su palabra, nuevas son cada mañana sus misericordias. Y el Señor sigue haciendo cosas buenas y cosas nuevas en favor de su pueblo. Amén. O sea, el Señor no ha cortado el brazo, sigue obrando en favor de nosotros. Y son dos cosas que necesitamos arreglar aquí. La palabra testigo y la palabra evangelio. ¿Ya? Entonces, un testigo es alguien que el Señor levanta o que lo llena de su espíritu para que dé testimonio de lo que el Señor dijo y de lo que el Señor hizo en un momento, en el momento de su tiempo. ¿Estamos, hermanos? En el tiempo en el que él vivió. ¿Estamos? Eso es importante. ¿Por qué? Porque miren, en Apocalipsis, hermano, 14, versículo 6, vamos a leerlo, porque para allá vamos entonces, ahora ya vamos entendiendo aquí algo importante, y ahora vamos al libro de, entonces, Apocalipsis 14, 6. ¿Qué dice, hermanos? Dice así, en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda Escucha, nación hermano, tribu, lengua. y pueblo. Otro mensajero, miren, otra versión dice otro mensajero. Si hay una versión que no diga ángel, porque es que la palabra ángel es interesante, pero miren, es mejor aquí yo tengo en la Biblia Israelita Nazarena, tengo la palabra mensajero. Por ejemplo, hermano, yo puedo decirle que soy un mensajero, porque estoy predicando del mensaje del Señor, pero yo no le puedo decir a usted que soy un ángel. ¿Está entendiendo lo que quiero decir? Por ejemplo, en el libro, por ejemplo, si yo le digo eh, Apocalipsis 8:2, Apocalipsis 8:2, ahí dice, eh, por ejemplo, vamos a nada más al texto que estudiamos ayer, Apocalipsis 10, ¿sí? Para que nos ayude un poquito. Aquí dice, vi otro mensajero poderoso en mi Biblia, ¿no? Que descendía del cielo, envuelto en una nube. Vi otro mensajero. Estamos ubicando tres palabras importantes: testigo, evangelio y, en este caso, mensajero. Estamos. Miren, vi otro mensajero. Ahora, hermanos, si yo hablo aquí de un mensajero, ¿y qué dijimos? ¿Que ese mensajero quién era? Nuestro Señor. ¿Sí? ¿Y qué significa la palabra ángel? La palabra ángel significa mensajero, hermano. Pero en nuestra percepción, ya decir que usted es un ángel, no, yo no soy un ángel. Pero si yo le digo, usted es un mensajero, sí, en eso ando, quiero ser un mensajero del Señor. ¿Me están entendiendo en la percepción cotidiana? ¿Ya? Y este mensajero que está en Apocalipsis 10:1, ¿quién era? Apocalipsis 10:1, ¿qué dice? Ya lo tienen. ¿Quién era el que estaba ahí, hermanos? Vi descender del El cielo Por a eso, otro Cordero, ya lo leímos, hermano Miguelito. ¿Quién es ese mensajero? el Según lo que Cordero. leímos ayer. Cristo. Nuestro Señor, o sea, Él es un mensajero, ¿sí? Pero Él no es un ángel, Él es Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Porque eso también no nos ayuda mucho. Esos textos no nos ayudan, esas traducciones no nos ayudan, ¿ya? Por eso muchos adventistas están esperando que los ángeles desciendan a la tierra a predicar el evangelio, porque dicen, no, aquí dice que es un ángel el que tiene que bajar, y aquí está diciendo que es un mensajero. Tres palabras claves aquí. ¿Estamos?
Entonces, en ese contexto, hermanos, los mensajeros vienen siendo los testigos de lo que el Señor dijo y de lo que el Señor hizo. Vamos a mirar, hermanos, la gran comisión de Mateo 28 para que nosotros nos ubiquemos un poco aquí. Esto del Evangelio, y ahora encontramos aquí Mateo 28, versículo ¿qué? ¿Sí? Vamos a ver de Mateo 28 y 19, porque es que aquí es donde está el centro del asunto. Alguien lo puede leer allí de pronto. No Vayan es y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre. pero vamos a ubicar entonces, hermano, vamos a ubicar, Miguelito, aquí una parte importante. Mateo 28, 18. Dice, del Señor se acercó a ellos y les dijo, toda autoridad me ha sido dada ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Así que vayan, ¿qué cosa? Y hagan discípulos a todas las naciones, ¿sí? Sumergiéndoles, ahí está, ¿cierto? 19. ¿Qué más dice? Siga leyendo. Aquí en esta versión dice, vayan y enséñales a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre. Otra versión, hermano. Miguelito, puede leerla, por favor, ahí en su Biblia. Donde estoy leyendo, Sí. vayan y enséñales a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre. ¿Cómo? Vayan y enséñales a guardar todas las cosas que yo les he mandado pues, para siempre. Bueno, esta versión está como bien mal, bien interesante. Vamos a leer otra. Por eso es que usted necesita colirio para ver cómo así que para siempre. Bueno, hermana Aura, por favor, nos apague el Aquí micrófono. dice, por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Ajá, sígale. enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Párele ahí. Os Escuche. Vamos a usar este texto de lo que yo les he mandado y lo vamos a hacer así, con Lucas 1, Hechos 1. ¿Qué es lo que van a enseñar? Lo que Él les ha mandado. Pero, o sea, lo que Él les ha mandado, ¿de cuándo hasta cuándo? ¿Desde cuándo hasta cuándo? ¿Sí? Y Lucas nos dice Hechos 1, versículo, el que leímos aquí nos ayuda. ¿Sí? Hechos 1 nos va a ayudar. Las cosas que les he mandado, ¿desde cuándo hasta cuándo? Ah, usted tiene que ubicar el contexto. Ah, las cosas que Él mandó, ¿desde cuándo hasta cuándo? ¿Qué era lo que tenían que enseñar los discípulos? Los discípulos tenían que enseñarle al mundo lo que el Señor había enseñado y hecho, lo que había hecho y lo que había dicho. Aquí dice Lucas, Hechos 1, dice, comenzando desde la inmersión de Juan, ¿ya? Del día en que fue ascendido arriba. Ellos tenían que contarle las buenas nuevas, porque eso en su tiempo era bueno, verdaderamente bueno, sigue siendo bueno y verdaderamente era nuevo. Por eso la palabra evangelio allí se aplica. ¿Estamos? ¿Ya? Pero para nosotros, hermanos queridos, estamos entendiendo entonces, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. ¿Desde cuándo? ¿Acaso nuestro Señor no existía desde antes de la fundación del mundo, sí o no? Claro, pero ¿qué específicamente se estaba refiriendo el Señor cuando dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado? ¿Desde cuándo hasta cuándo? Desde el bautismo de Juan hasta la que fue ascendido que arriba. Enseñándoles eso, ¿ya? Entonces, miren, ahora dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estaré con ustedes ¿cuántos días? Todos los días hasta el fin del mundo. Esto es importante, esta promesa. Ahora, hermanos, resulta que en el tiempo final el Señor va a levantar un pueblo remanente para completar la obra que inició en la primera venida.
O sea, antes de la segunda venida, el Señor iba a intervenir, y lo vimos ayer, para levantar en la tierra a unos discípulos finales, ¿sí? A unos discípulos finales. Y aquí nos tenemos que ir a Apocalipsis 14, ¿sí? Apocalipsis 14 nos está mostrando, hermanos queridos, yo lo digo aquí porque todo esto está intensamente conectado, hermanos. Por ejemplo, vamos a mirar aquí de los discípulos a Marcos 3:13. Miren este cuadro terrenal, Marcos, eh, Marcos 1:33, ¿sí? Eh, ¿Puedo donde aportarle algo dice sobre la palabra ángeles? Ángel. Marcos 1:35, bueno, aquí se levantó muy temprano cuando, cuando el Señor llama a los discípulos, ¿sí? Los primeros discípulos. Luego subió al monte, sí, Marcos 3:13. Miren lo que dice la Biblia, y esta figura de aquí la vamos a ver ahora en Apocalipsis, hermano, ¿sí? La vamos a ver en Apocalipsis, listo. Vamos a leerla, por favor. Alguien me ayude, Marcos 3:13, y Subió al monte, llamó a los que él quiso y vinieron junto a él. escuche, dos figuras importantes. La palabra, hermano, hay que saber leer, y hay que dejar que la palabra entre con suavidad a nuestro oído y cumpla el propósito. Subió a un monte, llamó consigo a los que él quiso, y fueron ¿con quién? Con él. Siga leyendo. Siga leyendo, hermano Instituyó Cristian. 12 para que estuvieran con él Escuche eso. y ¿Para qué los llamó? ¿Para que murieran por él? para que estuvieran con él. O con eso, hermano. ¿Para qué lo llamó el Señor a usted? Para que usted esté con él. Amén. Amén. El Amén. Señor no los llamó para que murieran por él. No. Ah, que les tocó morir. Eso fue el resultado de la experiencia que vivieron con el Señor en su tiempo. A veces nosotros estamos más preocupados por la persecución que por la misión a la cual nos llamó el Señor. El Señor, en primer lugar, nos llamó para que estuviéramos con Él. En primer lugar, que aprendamos a estar con Él. ¿Ya? ¿Y para qué más los llamó? Y para enviarlos a predicar. Muy bien. ¿Qué está primero, hermano Cristian? ¿Estar con el Estar con Señor? él. Sí, andar con Estar él. con Él. Estar en Mm. primer lugar. Porque permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor. Él quería esta experiencia, una relación, hermano. ¿Sí? Hay que hablar aquí de la visión. ¿Ya? Aquí podemos hablar, hermano. ¿Cuál es la visión? ¿Dónde está la visión aquí en este versículo? ¿Estar con Estar Él? con él. Estar con Estar con Él. él. Estar con Y él, la misión. ¿Cuál es la misión? ir a Ir a predicar. Enviar a predicar. Exactamente. Visión y misión. No puede haber misión sin visión. ¿Ya? Y les dio qué cosa, hermanos. Ahora le dice, y tener autoridad para expulsar los demonios, y los 12, ¿cuántos ordenó? A 12. Y los 12 que ordenó fueron, ahí está, los 12. Ahora, vamos a buscar ahora el llamado antitípico final que el Cordero va a hacer en el fin del tiempo. Vamos a leer Apocalipsis 14:1, porque ahí está en Apocalipsis. Ahora el Cordero tiene un ministerio mundial y tiene un llamado mundial. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 14:1? ¿Dónde está el Cordero aquí? Seguí mirando y había un cordero que 14:1. estaba Ajá. en pie sobre el monte Sión Muy y bien. con él 144,000 que ¿Cuántos llevaba discípulos tiene el Cordero aquí? ¿Dónde está el Cordero? en el monte de Sión. Muy bien. ¿Y qué está aquí el monte Sión? ¿Y cuántos están con él? 144,000 que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre. ¿Cuántos discípulos tiene el Cordero aquí? 144,000. ¿Cuántos discípulos tenía el Cordero en Marcos 3? En Marcos 3. 12. Y ahora el múltiplo.
144.000, ¿qué resultado es? ¿De 12 por cuánto? De 12 por 12.000. Multiplique. Multiplique ahí rapidito, hermanos. 144.000. Ahí está. O sea, el Cordero hoy tiene un ministerio en el fin del tiempo, tiene un ministerio mundial, por eso está haciendo un llamado mundial. Y aquí vemos la profecía. ¿Están con él o no están con él? Visión. Ahí está la visión. Apocalipsis 14, 1 al 6, al 5 está la qué? La visión. La visión final. ¿Y dónde está la misión? Porque nunca está sola, de paso. Nunca está sola. La visión nunca está sola. Donde está la visión de Dios, está la misión de Dios. ¿Dónde está la misión? Apocalipsis 14, 6. ¿Qué dice? ¿Cómo se llama? El mensaje de los tres ángeles. Entonces, ¿dónde está la visión, Miguelito? En el mensaje de los tres ángeles. Ahí está. Apocalipsis. ¿Dónde está la visión? ¿Dónde está la visión? En Apocalipsis 7 al 12. La En el, visión, la en el visión. No, mensaje, esa en no es el la visión. mensaje, en el mensaje. La Apocalipsis. visión está en Apocalipsis 14, 1 al 5. Predicar el evangelio eterno. La visión, visión. ¿Dónde está la Ah, visión? Sí, visión. del 1 al 5. De Ahí todo está eso. la visión, la experiencia que el Cordero quiere tener con nosotros en el fin del tiempo y el ideal que quiere cumplir Él en nosotros en el fin del tiempo. Él quiere que su nombre y el nombre de su Padre estén donde, hermanos. Está aquí en la frente. Él quiere que nosotros moremos con Él en donde, hermano, que estemos con Él en donde. En el monte Sión. En primer lugar, Él está diciendo, yo estoy interesado en ti, no en lo que tú haces, sino en lo que tú eres. Dice aquí nombre que dice, oí una voz que dice, ellos son un cántico nuevo. Mire, Dios te está llamando para que cantes un cántico nuevo al mundo, un cántico que el mundo no conoce, porque ya estamos hablando del cumplimiento de esto. Un cántico que el Amén. mundo no conoce. ¿Me está entendiendo, hermano? Porque de lo contrario, ¿para qué levantar una iglesia si ya hay tantas iglesias hablando de que Jesús vino, murió, resucitó y ascendió al cielo? ¿Para qué levantar una iglesia más? Si ya hay iglesias que están haciendo eso, hermanos queridos. Pero el Señor en el fin del tiempo llamó a unos testigos, a unos siervos, para que fueran testigos de Él, de lo que Él había hecho en el lugar santo, después que ascendió en el año 31, lo que estaba haciendo en el lugar santísimo después de 1844 y lo que iba a ser muy pronto en la Nueva Jerusalén. Entonces, aquí encontramos nosotros la experiencia de los testigos finales del Cordero o los discípulos finales del Cordero. Ellos tienen para contarle al mundo algo que el mundo no conoce, que es bueno y que es nuevo, porque verdaderamente, hermanos, son muy pocos los que conocen con detalles lo que el Señor comenzó a hacer desde el día. Yo quisiera, hermano David, siempre le pongo tarea, ¿no? Pero qué pena y qué pena que le ponga tarea, hermano, pero que usted me leyera este texto hablando de los discípulos del fin del tiempo, ¿sí? Hechos 1, versículo. Vamos a aplicar este texto de Hechos 1 al fin del tiempo, ¿listo? Espero que el tiempo nos dé, hermano, porque esto me parece bien interesante. Cuando el Señor está llamando a los testigos, ahora vamos a aplicarlo a nosotros, ¿sí? ¿Testigos de qué? ¿De qué? Somos testigos de Él, sí. ¿Testigos de qué? ¿Qué hemos visto y qué hemos oído? ¿Qué hemos visto? Porque un testigo es alguien que oye y un testigo, y para que comparta la buena nueva de lo que el Señor dijo y de lo que el Señor hizo al mundo. Entonces dice el Señor aquí, voy a leer Hechos 1, voy a leerlo aquí. Vamos a hablar aquí, por tanto. Vamos a compartir Hechos 1 al tiempo de los pioneros. Suponiendo que los 12 discípulos eran en el tiempo de 1844, vamos a colocarlos aquí, Hechos 1, versículo 12, Hechos 1, 21.
Vamos a suponer que la experiencia que ellos estuvieron con el Señor fue esta, ¿ya? Y entonces dice, podría decir así, por tanto, están escogiendo un reemplazo en el grupo de los pioneros. Por tanto, estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, desde que el maestro Yahoshua convivió con nosotros, comenzando desde dónde. En el caso de los pioneros, ya estamos hablando de la época de Ellen White y tan, ¿sí? ¿Ya? Comenzando desde dónde. Desde la obra que hizo en el lugar santo, ¿sí? ¿Cata? En el tiempo del primer y segundo ángel, hasta el día en que se lo llevaron a dónde. Al lugar santísimo. Aleluya. Esto parece una herejía y esto parece cosa de locos para muchos, pero solamente quien lo vive lo puede contar y disfrutar, hermanos queridos. Y usted puede leer esto en el libro de Primeros Escritos, capítulo 10, donde el Señor le dice, aguardad aquí, voy a mi Padre a recibir el reino, y dentro de poco volveré de las bodas. Mantened vuestras vestiduras, ¿qué cosa? Inmaculadas. Sea uno, dice aquí, lo recibieron arriba, es necesario que se nombre a uno como testigo. Como testigo. ¿De su qué? ¿De qué, hermano? Ayúdeme. ¿Testigo de qué? De su entronación en el lugar santísimo. Estamos yendo más allá del velo, hermanos. Estamos más allá del velo y más allá de donde el Señor comenzó una obra con la iglesia apostólica, con Éfeso, y hoy la está terminando con la Odisea, hermano. Seamos testigos de lo que el Señor hizo en el lugar santo, en el fin del tiempo, y ahora lo que está haciendo en el lugar santísimo. ¿Cuántos años lleva nuestro Señor allí, hermanos queridos? En el lugar santísimo del celestial. 179 años. 179 ¿El mundo años. sabe eso o no lo sabe? No lo sabe. ¿Y eso es bueno? No. ¿Eso es bueno? Eso es bueno en gran manera, hermano. O sea, que el Señor esté todavía ministrando en favor del hombre, ¿eso es bueno? Sí, amén. Sí, ¿Y claro. eso es nuevo? Eso es lo que se llama el Evangelio eterno. Hermano, es que nosotros creemos que el Evangelio eterno de Apocalipsis 14:6 es que Jesús vino, murió y resucitó y ascendió al cielo. No, el Evangelio eterno es lo que el Señor ha hecho y ha dicho en el tiempo del fin y en el fin del tiempo. Eso es lo que el Cordero quiere que hoy el mundo conozca, que Él hoy está en el monte Sión y está de pie y está convocando en el monte Sión al ejército de creyentes que Él está formando en el último desenlace de la historia de este mundo. Yo quisiera que vayamos aquí al libro, dice hermanos aquí, Conflictos de los Siglos, capítulo 25, por favor, hermanos. Hermanos, los últimos párrafos. Alguien me ayude, de los que casi no leen, hermano. Yo quisiera que alguien más de los que casi nunca leen aquí, hermanos, a veces se conectan allí. Hermano, atrévase, usted que nunca ha leído, nunca le escuchamos su voz aquí en el grupo. Coja el libro, hermano, tómelo. ¿Sí? Aquí dice un párrafo, hermano, que dice aquí, el verano de 1844 fue hecha esta proclamación. Vamos a leer vamos a darnos el lujo de regalarnos hacernos este regalo maravilloso, porque esto es una cosa maravillosa, hermanos. Esto que dice este libro aquí, por favor. ¿Alguien tiene el libro? Búsquelo. ¿Cuál libro, Lo pastor? encontró. ¿Quién lo tiene allá? ¿Quién lo encontró? Por cuestiones de tiempo. Perdón, hermano, el asunto que no entendieron
los adventistas de 1844 después de El su libro ascensión del a la fe. Concilio de Siglos. Lo que no me acuerdo. ¿Qué capítulo es que, hermano? El capítulo final, mire, se comienza así. El asunto de lo que no entendieron los adventistas en 1844. ¿Ya? Vamos a comenzar aquí, hermano. En el servicio del santuario terrenal, que como ya vimos es una figura del servicio que se efectuaba en el santuario celestial. Si alguno me alcanza, me avisa. Cuando el sumo sacerdote entraba en el día de expiación en el lugar santísimo, terminaba el servicio del primer departamento. ¿Ya lo encontró alguno? El párrafo comienza en el servicio. Este asunto, pastor, este asunto no lo entendieron los adventistas. Más arribita, hermana, dice, en el servicio del, más arribita, el de arriba, el anterior. ¿Cómo se llama el capítulo, pastor? En el servicio. Ya aquí lo tengo, en el Sí, servicio del hermana, siga por santuario, favor, capítulo 25. en el servicio del santuario terrenal que, como ya lo vimos, es una figura del servicio que se efectúa en el santuario celestial cuando el sumo sacerdote entraba el día de la expiación en el lugar santísimo, terminaba el servicio del primer departamento. Dios mandó: no ha de haber hombre alguno en el tabernáculo de reunión cuando él entrare para hacer expiación dentro del santuario, hasta que salga. Así que cuando Cristo entró en el lugar santísimo para consumar la obra final de la expiación, cesó su ministerio en el primer departamento. Cesó, escuche hermano, cesó su ministerio en el primer departamento. Y esto lo está diciendo el mismo Señor. Porque esto, aunque lo escribió Ellen White, lo envió el Señor en la visión del gran conflicto que se comenzó a dar desde 1858. Esto es importante, hermano, que usted entienda que esta sierva, el día que recibió esta visión, que comenzó a recibir esta visión, duró 2 horas sin respirar, en presencia de muchos testigos oculares, lo que vieron en ese momento. ¿Sí? Siga leyendo, hermana, mire. Dice, pero cuando terminó el servicio que se realizaba en el primer departamento, se inició el ministerio en el segundo departamento. Amén. Cuando en el servicio típico el sumo sacerdote salía del lugar santo el día de la expiación, se presentaba ante Dios para ofrecer la sangre de la víctima ofrecida por el pecado de todos los israelitas que se arrepentían verdaderamente. Párele ahí, hermana, párele ahí, hay un punto, hay un semáforo ahí. De los adventistas que se arrepentían, ¿cómo, hermanos? Verdaderamente, hermanos. No de los medio, esto es importante, de los adventistas, de los israelitas que se convertían verdaderamente al Señor. No de los otros, hermanos. Eso es una cosa impresionante aquí, porque los otros que en ese día quedaban eliminados, los que no habían experimentado un proceso verdadero quedaban eliminados y dice que eran cortados, según de Levítico 23, 26 en adelante. Siga leyendo, hermano. Dice, así también Cristo solo había terminado una parte de su obra como intercesor nuestro para empezar otra, y sigue aún ofreciendo su sangre ante el Padre en favor de los pecadores. Que se arrepientan verdaderamente. Sigue ofreciendo su sangre. Hay un ministerio y aquí es donde estamos centrados. ¿Qué fue lo que pasó? Ya se clausura un ministerio para aperturar uno y todo lo que se ofrecía desde el ministerio, desde el lugar santo, ahora se va a ofrecer desde el lugar santísimo. Y aquí lo vamos a ver paso a paso, porque aquí está el paso a paso. Siga leyendo, o si otro hermano puede ayudarle a la hermana Judith, que ya encontró el capítulo, puede leerlo. Pastor, disculpe, ¿qué capítulo es? Hermana querida, estén atentos a los capítulos. Estamos en el capítulo 25. ¿Sí? Yo lo tengo, pastor. Siga leyendo, hermano. Este asunto no lo entendieron los adventistas de 1844. Después que transcurriera la fecha en que se esperaba al Salvador, siguieron creyendo que su venida estaba cercana. Sostenían que habían llegado a una crisis importante
y que había cesado la obra de Cristo como intercesor del hombre ante Dios. Les parecía que la Biblia enseñaba que el tiempo de gracia concedido al hombre terminaría poco antes de la venida misma del Señor en las nubes del cielo. Esto parecía desprenderse de los pasajes bíblicos que indican un tiempo en que los hombres buscarán, golpearán y llamarán a la puerta de la misericordia sin que ésta se abra. Eso tiene que ver, hermana, eso tiene que ver con Mateo 25. Las vírgenes vuelven, Señor, Señor, ábrenos, Señor, Señor, ábrenos. Él dice, no os conozco. Siga leyendo. Y se preguntaban si la fecha en que había estado esperando la venida de Cristo no señalaba más bien el comienzo de este periodo que debía preceder inmediatamente a su venida. Habiendo proclamado la proximidad del juicio, consideraban que habían terminado su labor para el mundo y no sentían más la obligación de trabajar por la salvación de los pecadores, en tanto que las mofas atrevidas y blasfemas de los impíos les parecía una evidencia adicional de que el Espíritu de Dios se había retirado de los que rechazaran su misericordia. Todo esto les confirmaba en la creencia de que el tiempo de gracia había terminado, o como decían ellos entonces, que la puerta de la misericordia estaba cerrada. Muy bien. Pero entonces, mire, sigue. No te mire, ahí está, importante. Ahora miren lo que sigue, porque es importante lo que sigue aquí. Dice, pero una luz más viva surgió del estudio de la cuestión del santuario. Vieron entonces que tenía razón al creer que el fin de los 2300 días en 1844 había marcado una crisis importante. Pero si bien era cierto que se había cerrado la puerta de esperanza y de gracia por la cual los hombres habían encontrado durante 1800 años acceso a Dios, otra puerta... Párele ahí, hermano, sí, párele ahí. Esto es importante aquí, hermanos. ¿Qué fue lo que arrojó luz? Siguieron ¿El estudio del qué? ¿A dónde los dirigió el Señor? A el santuario, ¿sí? Ahora, ¿qué encontraron ellos? Que era cierto que se había cerrado una puerta, la puerta de gracia por la cual los hombres habían encontrado durante ¿cuántos años? 1800. Noten, hermano, que aquí no está colocando un número correcto, ¿verdad? Está dando un acercamiento, ¿sí? Porque miren, ¿cuántos años duró el Señor en el lugar santo? Tampoco 813 años. 1813 años, ¿sí ve? Entonces ya está haciendo un acercamiento, ¿ya? Está haciendo un acercamiento. ¿Por cuántos años los seres humanos encontraron salvación por esa puerta? 1813 años. ¿Ya? Era, dice, otra puerta se les ¿qué? Se les abría. Se les abría, y el perdón de los pecados era ofrecido a los hombres. Escuche, hermanos, esto es importante aquí, adventista del séptimo día, y si usted no es adventista del séptimo día, esto es importante, hermanos. Porque dice la Biblia, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser ¿qué? Salvo. Escuche, hermano, ¿en quién somos salvos? Somos salvos en el Hijo. Amén. En Él hay salvación. Pero yo para poder ser salvo debo ir a donde está el Hijo. ¿Me está entendiendo, hermano? Yo para ser salvo necesito ir donde está el Salvador. Entonces, Entrar, hermanos, en el tiempo, hermano, el micrófono. Hermano, mire, si usted quería ser salvo en el tiempo de la primera venida, ¿a dónde tenía que ir? Al lugar santo. Tenía que ir a donde estaban los discípulos con Jesús. Allí estaba el Salvador, allí había salvación. ¿Ya? Luego que el Señor ascendió al cielo, luego que el Señor ascendió al cielo, si usted quería ser salvo, ¿qué tenía que hacer?
Ir al lugar santo. Ir al Señor donde estaba el Señor. Y la iglesia apostólica sabía a dónde estaba el Señor y a dónde dirigía la iglesia apostólica a los que venían a ella. ¿A dónde los dirigía? Hacia el lugar santísimo. Hacia el lugar. Esteban, no. Allá está el Salvador. Allá arriba está. Fíjate, hermanos. Entonces, el Señor es el Salvador, pero el Señor no es estático, es dinámico. Y hoy mire lo que está diciendo aquí. Los pecadores, dice, por la intención de Cristo en el lugar santísimo, se ofrece el perdón que antes se ofrecía desde el lugar santo, que antes se ofrecía desde el atrio, que antes se ofrecía desde el campamento. Lo mismo de diferente, y eso es lo que el insensato no entiende y el necio no sabe. Siga leyendo, hermano. Se nos fue el tiempo. Hermano, una parte de su obra había terminado. Una parte de su obra había terminado tan solo para dar lugar a otra. Había aún una puerta abierta para entrar en el santuario celestial donde Cristo oficiaba en favor del pecador. ¿Eso es bueno? Bueno. Sí. ¿Esto es nuevo? Sí, eso es lo que se llama el Evangelio eterno. ¿Y quiénes son los únicos que lo tienen? Los que vivieron, hermano, nosotros. Por eso nosotros tenemos el Evangelio eterno. No, el mundo no sabe esto. Y si nosotros callamos, las piedras hablan, pero esto está interesante aquí, hermano, ¿sí? Porque esto es interesante. Algunos dicen, no, eso no me importa a mí, me importa es para donde yo oro. Ah, siga así, hermano, léase, lea la Biblia. Con que yo crea que Jesús me salva ya. Sí, Jesús te salva, pero ¿cuál? El que está ¿dónde? ¿Cuál Jesús? ¿El que está en el atrio? ¿Dónde está el Jesús en el cual tú crees? ¿Dónde está el Jesús en el que tú crees? ¿En el campamento? ¿En el atrio? ¿En el santo o en el santísimo? En el santísimo. ¿Dónde está el Señor en el que tú crees? ¿Dónde está el maestro al cual tú sigues? ¿De quién estás hablando hoy? ¿De lo que el Señor hizo en el campamento? Entonces ya no eres un discípulo del tiempo del fin. Solamente estás hablando de lo que Jesús hizo en el atrio. Estás como si en el tiempo de la primera venida estuvieras hablando de lo que el Señor hizo en el Mar Rojo. Ah, que el Señor abrió el Mar Rojo, que el Señor alimentó en el desierto. Y en vez de estar hablando de los milagros que estaba haciendo en el tiempo de la primera venida, estuvieras hablando de lo que el Señor hizo allá en Egipto. ¿Me estás entendiendo lo que quiero decirte en el nombre del Señor? Es para que nosotros nos actualicemos un poco como los seguidores modernos del Señor. Hoy el Señor está llamando a un pueblo que sea testigo en la tierra de lo que él hizo en el lugar santo, de lo que Él está haciendo en el lugar santísimo y de lo que va a hacer en la Nueva Jerusalén. Siga leyendo alguien más que pueda colaborarnos para terminar aquí, hermano, porque este capítulo es oro en polvo. ¿Quién más? ¿Otra voz? El párrafo siguiente. Hermanos, ¿están allí todavía? Sí, señor. Siga leyendo, hermano, entonces. Están como bien despierto, ¿no? Dice, entonces comprendieron la aplicación de las palabras que Cristo dirigió en el Apocalipsis a la iglesia correspondiente al tiempo en que ellos mismos vivían. ¿Cuál iglesia? ¿Cuál iglesia? Filadelfia. El cumplimiento profético perfecto de Apocalipsis 3, 7 y 8. Miren lo que dice. Síganle. Estas cosas dice el que es santo, el que es veraz, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie podría cerrar. Amén. Apocalipsis Es importante 3, 7. eso, hermano. ¿Dónde está la puerta? En la Odisea, ¿no? Sí. Ya la hemos visto. ¿Listo? Ya la hemos visto. Son los que por fe siguen a Jesús en su gran obra de expiación, quienes reciben los beneficios de su mediación por ellos, mientras que a los que rechazan la luz que pone a la vista este ministerio no los beneficia. Hermano querido, léalo otra vez y márquelo en su libro, por favor, márquelo. Dice,
son los que por fe siguen a Jesús en su obra de expiación, quienes reciben los beneficios de su mediación por ellos, mientras que a los que rechazan la luz que pone a la vista este ministerio no los beneficia. No hay salvación por la puerta del santo ya. Y aquí lo está aclarando paso a paso, hermano. Miren, esto es importante. Son solo los que siguen por la fe. Los que siguen por la fe están con el Cordero en el monte Sión, Apocalipsis 14:1. Ellos no están allá físicamente con el Cordero en el monte Sión. Están allá por la fe. Están siguiendo al Cordero por la fe. No se contaminan con mujeres por la fe. No dicen mentiras por la fe. Es una experiencia de fe la que describe Apocalipsis 14, la experiencia de los discípulos finales del Cordero. ¿Sí? Entonces dice los judíos, escucha hermano esta parte que sigue y si alguno puede, otro hermano ya va allí, puede leerlo para que haya otra voz. ¿Sí? Los Que los judíos judíos que rechazaron la luz, Siga, Cristian. Escuche. los judíos que rechazaron la luz concedida en el tiempo del primer advenimiento de Cristo y se negaron a creer en Él como Salvador del mundo, no podían ser perdonados por intermedio de Él. Ahí Cuando en está. Sígale. cuando en la ascensión Jesús entró por su propia sangre en el santuario celestial para derramar sobre sus discípulos las bendiciones de su mediación. Los judíos fueron dejados en obscuridad completa y siguieron con sus sacrificios y ofrendas inútiles. Párele ahí. Esto es importante, hermano. ¿Por cuántos años buscaron ellos la salvación por esa puerta? Está hablando de la puerta del atrio. ¿Por cuántos años los hombres buscaron la salvación y el Salvador por la puerta del atrio? 4.000 años. 4.000 años. ¿Ya? Y ahora el Señor cambia la puerta, cambia de ministerio, cambia de puerta, y estos que estaban allí quedaron en completas tinieblas ofreciendo sacrificios inútiles. ¿Ya? Ahora está sucediendo lo mismo con las iglesias caídas que rechazaron el ministerio del Señor en el lugar santo, en el tiempo del fin, y no entendieron el paso al Santísimo. Siguen allí con servicios inútiles. Y ahora nosotros los que conocemos todo esto, hermanos, como no hablamos de estas cosas, sino que nos devolvimos a Jesús te ama, Jesús vino, Jesús murió. Hermano, eso hace parte del evangelio histórico. Necesitamos hablar de la verdad presente. Entonces hay servicios inútiles. A veces hay hermanos que van a la iglesia y salen más tristes de lo que llegaron. ¿Y qué pasó? Yo vine a encontrarme con el Cordero hoy y me encontré un poco de bombas en la iglesia. Porque estamos, hermanos queridos, abriendo la puerta que el Señor cerró. ¿Ya? Miren cómo trabajó el enemigo. Vamos a seguir leyendo, hermano Cristian, para que nosotros hagamos finalmente una aplicación de esta parte. Había cesado el ministerio de símbolos y sombras. La puerta por la cual los hombres habían encontrado antes accesos cerca de Dios no estaba más abierta. Los 4.000 judíos años. Escuche, no estaba más que abierta. siga. Duró abierta 4.000 años. Se cerró la gracia para ellos. No, Siga leyendo. los judíos se habían negado a buscarle de la sola manera en que podía ser encontrado entonces por el sacerdocio en el santuario del cielo. No encontraban, por consiguiente, comunión con Dios. La puerta estaba cerrada para ellos. ¿Cuál puerta? La puerta del lugar santo. La puerta del atrio. Está hablando de los judíos. Del atrio. Perdón.
Los La puerta del atrio símbolos. estaba cerrada. Ah, sí, bueno, la puerta estaba cerrada porque la puerta se cerró. La puerta del atrio estaba cerrada y Sí. ahora tenían que ir por la puerta de ¿qué? La puerta Santo. del lugar santo. Sígale, Del lugar santo. sígale. No conocían a Cristo como verdadero sacrificio y único mediador ante Dios. De ahí que no pudiesen recibir los beneficios de su mediación. Entonces entienden, hermanos, quiénes son los que reciben los beneficios de lo que el Señor está haciendo en el lugar santísimo hoy. Los que siguen por la fe. Y por eso, hermano, yo le digo, hermanito, vamos a orar a las 9, vamos a orar a las 12, vamos a orar a las 3 de la tarde, hacia el lugar santísimo del templo celestial. Porque así como los judíos a la hora tercera, a la hora sexta y a la hora novena oraban hacia el terrenal, nosotros hoy por la fe debemos acercarnos al Señor, al Santísimo. Y el Señor en el terrenal nos muestra la relación que quería tener con nosotros en el celestial. Estamos entendiendo, hermano, que nada de lo que se hace y se dice es por ideas de ahí esas son ideas del pastor, pero del que está en el cielo, no del que está aquí. Yo, hermano querido, del pastor que está en el lugar santísimo. Siga leyendo, vamos a terminar aquí, hermano, esta parte importante, ¿no? Dice Sígale. la condición de los judíos incrédulos ilustra el estado de los indiferentes e incrédulos entre los profesos cristianos, que desconocen voluntariamente la obra de nuestro misericordioso sumo sacerdote. Escuche, hermano, En el servicio escuche esto, es muy importante. ¿De quiénes? De los cristianos profesos que desconocen voluntariamente la obra de quién. A mí no me gusta estudiar el santuario. Ahí hay un problema espiritual impresionante. Ya, hermanos. Porque ¿dónde vive nuestro Señor? ¿En dónde vive Él? en el Santísimo Santuario. monte. En el santuario. Y entonces, si usted quiere estar con Él, ¿dónde tiene que ir? Al No, yo quiero santuario. estar contigo. Santísimo. Yo quiero estar contigo, Señor, pero no me hables del santuario. Es como inverosímil esto, ¿no? Es como interesante esto. ¿Me está entendiendo, hermano? Sí, ¿Ya? claro, perfectamente. Incoherente, imposible, inaudito, increíble. ¿Ya? Los, Miren los lo que que dice, siguen al hermano. Cordero por donde quiera que él va, ¿no? Claro, si estamos siguiendo al Cordero, ¿dónde está el Cordero? En el lugar santísimo. Entonces, ¿cómo es que a ti no te gusta el tema del santuario? Eso es un problema espiritual. Y yo lo digo por mí, hermano, porque a mí tampoco me gustaba esto. A mí tampoco me gustaba esto, hermano, y esto me tocó con oración y ayuno. ¿Ya? Siga leyendo, hermano, y terminamos aquí. En el servicio típico, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, todos los hijos de Israel debían reunirse cerca del santuario y humillar sus almas del modo más solemne ante Dios, a fin de recibir el perdón de sus pecados y no ser separados de la congregación. ¿Qué nos está Cuanto diciendo? ¿Qué es más lo que espera el Cordero de nosotros hoy? Cuando estamos en el verdadero día de la expiación y cuando estamos en el verdadero templo y que el Israel ya era una sombra de nosotros, porque somos el Israel que estaría viviendo en el tiempo de ese ministerio. ¿Qué espera el Señor de nosotros, hermanos? ¿Ah? como dice Santiago 4:10, humillados ante el Señor y yo os exaltaré. Amén. Quiere que nos Dice, humillemos. hermanos, dice, más solemne, dice, a fin de recibir el perdón de sus pecados, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Sí? Debemos reunirnos cerca del santuario y humillar nuestros qué. Por esto no es en un tiempo de estar orando tanto por nuestras peticiones, sino por las del Señor, hermanos. ¿Ya? Señor, ¿qué quieres que haga? No es que usted le diga al Señor lo que usted quiere que el Señor haga. Este no es un tiempo para decirle al Señor lo que usted quiere, que lo que usted necesita que él haga. Es para decirle al Señor qué quieres que tú, qué quieres hacer tú en mí. Amén. Siga leyendo y terminamos. Los hombres no pueden rechazar imponentemente los avisos que Dios les envía en su misericordia. Un mensaje fue enviado del cielo al mundo en tiempo de Noé y la salvación de los hombres Pero, hermano, dependía. se voló un pedacito, hermano. Usted se voló un pedacito aquí.
dice, un mensaje fue enviado del No, no, cielo. no. ¿Cuánto más? Dice aquí, hermano, mire, aquí está en signo ¿Cuánto Ah, más sí. esencial? ¿Cuánto más ¿cuánto? esencial? Sígale. Cuánto más esencial es que en nuestra época antitípica de la expiación comprendamos la obra de nuestro sumo sacerdote y sepamos qué deberes nos incumben, Esto los es cuales no una pueden cosa rechazar. tremenda, hermano. Vamos a parar aquí porque esto ya es mucho, hermano. Después nos vamos a indigestar con tanto alimento. Sí. Vamos a orar, hermano. Yo no creo que aquí haya más nada que decir. Oremos. Padre, gloria, honra damos a ti. En esta hora, oh anciano de días, nos acercamos allá donde te vio Daniel, en visión. Hoy nosotros podemos verte en acción, llevando a cabo el juicio, Señor. En las llamas eternas, ¿quién podrá estar de pie delante de ti? Por eso te presentamos nuestros humildes ruegos y que a través de la sangre de tu Hijo seamos aceptos, Señor. Querido Señor, que el juego tuyo consuma en nosotros el pecado, la maldad, la carnalidad y la mundanalidad. Oh Padre Celestial, y que el juego que destruye nos purifique a nosotros. Lávanos, emblanquécenos y purifícanos y ayúdanos a ser testigos en la tierra hoy de lo que tú estás haciendo hoy por el mundo, de lo que tú has hecho recientemente y de lo que vas a hacer. Que podamos continuar el legado que iniciaste con los discípulos. Que podamos, Señor, en este tiempo entender qué es a lo que tú nos estás llamando, Señor. Hoy que estamos terminando el día de la expiación, ten piedad de tu iglesia. Ten piedad de las familias aquí representadas, Señor. Ten piedad, Padre Celestial, de nosotros. Señor, sálvanos. Manténnos salvos y que podamos ser salvación para otros. Clamamos por la gracia derramada, por la sangre que nos limpia y que nos hace aceptos ante ti, oh Padre, y que hoy podamos recibir los beneficios presentes y eternos de la mediación en el cielo. Gracias por el templo celestial. Gracias, Señor, por el ministerio que haces allí. Gracias te damos, Señor, que nos bendigas en gran manera. En el nombre de tu eterno Hijo. Amén, amén.